En solo 2 años alcanzar estas cuotas de audiencia para nosotros ha sido increíble, y por eso el proyecto se sigue apostando tanto por él, porque se le ve un potencial de llegar a mucho más. Los jóvenes no leen periódicos en su mayoría, los jóvenes no leen periódicos. Al final somos nosotros los que tenemos que ir donde están los jóvenes. Los jóvenes están en otras plataformas. No digo que no haya que estar ni que tengamos que ofrecerles la información disponible, pero al final si los jóvenes no están en los periódicos y los jóvenes de hoy en día se informan a través de otras plataformas, somos nosotros los que tenemos que estar ahí. Nuestra idea sigue siendo la gratuidad 100%, y al final no ir hacia un modelo de suscripción. La suscripción al final, salvo algún caso puntual llegó post pandemia a España, pero nosotros no lo vemos como un negocio posible para nosotros. Es verdad que para nosotros nosotros apostamos más por el modelo publicitario y la diversificación de ingresos, como pueden ser eventos, otro tipo de fuentes de ingresos, que creo que al final también son posibles para los periódicos. Con el nacimiento de Internet se produjo una revolución en el ecosistema de medios de comunicación en nuestro país. A la incorporación de las grandes cabeceras de prensa en el ámbito de la web, se sumaron nuevos proyectos de medios nacidos ya en el entorno digital. Se comenzó a hablar de los medios nativos digitales, y desde entonces han surgido un considerable número de medios. Durante el verano del 2021 se trabajó intensamente para el surgimiento de 2 nuevos medios, uno 100% digital, El Debate, y otro en versión digital y en papel, El Periódico de España. A su vez, otro medio nativo digital ya existente afrontó un profundo cambio durante ese verano, El Periódico de Objective. Desde nuestra empresa Visoci tuvimos la oportunidad de participar en 2 de estos 3 proyectos, el del Debate y El Periódico de España. En el caso del primero, fuimos testigos de cómo comenzaba a construirse un nuevo medio, partiendo de cero y trabajando junto a Julio Pomar, responsable de estrategia digital del Debate, y uno de los pilares de este nuevo medio que en su segundo año de existencia, o mejor dicho, refundación, está obteniendo unos muy buenos resultados de audiencia. Hoy lo tenemos con nosotros para que nos explique cómo se crea un medio digital partiendo de cero, su recorrido dentro de estos 2 primeros años y los actuales y nuevos retos que se plantean una vez que ya se ha asentado el proyecto. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Bueno, pues más que nada para situarnos un poco en contexto voy a describir una breve bio tuya, si no luego ya me corriges y ya me haces las correcciones pertinentes, pero bueno, como ya os hemos dicho a todos, Julio es el actual responsable de estrategia digital del Debate, previo paso por el periódico ABC, donde ejerció durante 5 años como responsable de analítica digital. Eso es. Exacto. Eso es. También estuviste trabajando en la agencia Havas como consultor senior en analítica digital, y también estás muy vinculado al ámbito de la docencia. Das clases en diferentes másteres en universidades y escuelas de negocio. ¿Vale? Te defines en tu perfil de LinkedIn, que para eso a mí me sirve el perfil de LinkedIn muy bien, como un apasionado por el estudio del comportamiento de los usuarios que llegan a los sites, y desde hace años ya te has especializado en medios de comunicación y desarrollo de audiencias. Y yo, que ya te voy conociendo un poco durante estos últimos años, sí, bastante. Os puedo decir a todos que ante todo, sobre todo, es una persona curiosa, muy curiosa. Pues nada, si la bio está bien, si Perfecto. La presentación está bien, perfecta. Tienes momento ahora de corregirla, y si no ya pues te tienes que callar para siempre directamente. Pero bueno, vamos a empezar. Para empezar la conversación, yo tengo en la cabeza muchos temas sobre los que hablar contigo, porque claro, cuando uno habla un poco de la experiencia de montar un medio partiendo desde cero, pues tiene como para escribir un libro, me imagino, o 2, ¿no? Es una oportunidad que yo creo que pocos tienen, porque cuando te la dan es un regalo que pocos van a tener la oportunidad en la vida de crearlo. Vale, pues te voy a pedir un ejercicio de síntesis, a ver si eres capaz de hacerlo. Y fundamentalmente yo creo que para empezar la pregunta es obligada, ¿no? Es decir, lo acabas de decir, eres una de esas personas privilegiadas que has podido vivir esa experiencia de montar desde cero todo un medio digital.
Cuéntanos un poco cuál es el origen y la idea de crear El Debate y sobre todo sus primeros meses luego de funcionamiento. Pues al final el debate, aunque renació, por así decirlo, en 2021, tiene un origen de más de 100 años. Al final el debate nació en 1910. Tiene más de 110 años. Y bueno, al final la guerra civil hizo que desapareciese, se incautó el periódico. Pero bueno, más de 110 años después, los mismos fundadores deciden lanzar su versión digital. En 2021 se fraguó la idea y bueno, ¿cómo aparecemos ahí? Pues aparecemos a partir de los mismos fundadores, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la CDP, y Bieito Rubido. Bieito Rubido, al final, como todos conocéis, fue director de ABC durante muchos años y bueno, fue el que fue designado director de este periódico e impulsor del proyecto. Entonces, a partir de ahí, él tuvo la tarea de elegir el equipo o las piezas principales con las que partiría el proyecto. Al final el proyecto era un reto apasionante, porque imagínate, al final algo que no existía, tenías que crearlo entero, es decir, no tenías ni el dominio creado de un periódico digital, no tenías los perfiles sociales, nadie te conocía, tú ibas por la calle y decías, el debate, bueno, pues el debate, ¿qué es el debate? Entonces estaba todo por crear, todo era campo. O sea, debe ser increíble el tener que pensar, o sea, debe dar mucho vértigo, ¿no? El tener que pensar, montar un medio desde cero directamente, eso que tú acabas de decir está por una parte, al ser un medio digital, toda la parte de tecnología, toda la parte tecnológica. Todo. Y en paralelo, montar el periódico. Es decir, redactores, departamentos... Claro, al final, imagínate, es desde la parte técnica, de cómo se va a gestionar, la parte del gestor de contenidos, el CMS, los perfiles sociales, al final cómo se va a distribuir este contenido, bueno, todos los equipos que al final están incluidos dentro de un periódico, toda la parte técnica, todos los periodistas, toda la parte de vídeo que es importantísima, toda la parte de SEO, redes sociales, de estrategia digital. Todo estaba por formar, y todas las herramientas, ¿qué te digo yo? El consentimiento de cookies, que es muy importante hoy en día, es decir, todo. Y entonces tenías que pensar, vale, vamos a lanzar este periódico, todo esto se plantea en 2021, pero también queremos lanzarlo aprovechando que se cumplen 111 años el 1 de octubre, que se cumplen 111 años. Esto es inicios de 2021. O sea, que teníais un deadline ahí que evidentemente lo teníais que cumplir para poder sacar, ¿no? Todo ese lanzamiento, ¿no? Yo creo que prácticamente era como un parto. Eran 9 meses y había una fecha fijada. Es verdad que al final en muchas partes decías era como un mínimo producto viable, entonces vamos a salir con esto. Pero también, ojo, que no fuera cualquier cosa. Es decir, la ambición era máxima y no te creas que con ello vamos a sacar una especie de blog. No, al final el proyecto era y apuntaba a ser un periódico grande, que es al final lo que ahora mismo se están viendo los resultados. No se quería sacar cualquier periódico. Entonces, al final son mucha gente la que está implicada, entonces no se pretendía sacar un periódico cualquiera. Luego iremos hablando un poco más, profundizando en más temas, audiencias, etcétera. Pero una curiosidad que yo siempre he tenido y que nunca te lo he preguntado, que es que mi referencia cuando empezamos a trabajar con vosotros es ese verano del 2021 y mi referencia eras tú y el director, y Bieito Rubido, o sea, nadie más. O sea, yo tenía la percepción de que todo eso lo estaba montando julio y Bieito Rubido. No, había más personas. Sí. O sea, hablo en general, ¿eh? En esos primeros meses de montar todo, ¿con qué número de personas más o menos tú estabais trabajando? ¿Qué equipo teníais de...? Podríamos estar andando entre 5 personas, máximo 10, pero los fichajes se estaban haciendo de una manera fulgurante y si no estaban llegando, estaban por llegar. Es decir, sabíamos que para octubre, para el lanzamiento, tenían que estar
mínimo 50 periodistas tenían que estar para esa fecha. Pero, por ejemplo, toda la capa técnica, todo el diseño, todo lo mínimo que se debía incluir en el periódico debía estar. Entonces, aunque la parte inicial del periódico ya estaba contratada, en camino había muchas cosas por hacer. Bueno, vamos a dejar un poco la nostalgia ya de estos 2 últimos años que son muy intensos. Es muy intenso, pero sí. ha sido una aventura que al final es fascinante. Y que, muy en general, ¿qué balance harías de ya lleváis 2 años y medio? 2 años y unos... Sí, 2 años y unos meses. 2 años y unos meses. Pues en base a los objetivos iniciales que os habíais planteado, es decir, sin tener que entrar en detalle, ¿qué balance haces de estos 2 primeros años del lanzamiento del medio? Pues al final... no es por al final, pues a veces hay que pecar de falta de modestia, pero es un éxito que ni de cerca hubiéramos imaginado. Nunca creíamos, por supuesto se ambicionaba al máximo, pero nunca creíamos que íbamos a alcanzar estos niveles de audiencia y tan pronto. Por eso, en solo 2 años, alcanzar estas cuotas de audiencia para nosotros ha sido increíble, y por eso el proyecto se sigue apostando tanto por él, porque se le ve un potencial de llegar a mucho más. Entonces, de crear portales, de crear otros proyectos paralelos. Al final se ha visto que lo que se creía en un inicio, en los planes, porque había planes de estrategia también al inicio, antes de esos 9 meses, se han corroborado con cifras. Entonces, bueno, corrimos mucho en lo que es la elaboración de web, de contratación y demás, pero al final se ha plasmado. O sea, podemos decir que vais por el buen camino, en ese sentido, ¿no? O sea, vais por la hoja de ruta que os habíais planteado, con todos sus obstáculos que uno va teniendo, pero más o menos vais por la hoja de ruta que os habíais planteado. Sí, pero bueno, al final creo que ha merecido la pena, y al menos para mí, y para quien al final dude, yo creo que a la hora de que... Porque muchas veces yo creo, ya no solo por mí, porque es verdad que esto en concreto es del debate, pero muchas veces se te plantean proyectos en la vida que al final un poco que te da un poco vértigo afrontarlos. Yo animo y sobre todo a veces si se es joven, yo creo que ya no es tanto mi caso, pero a veces hay que ser valiente y darle, porque merece mucho la pena y a la larga te alegras. Aproximadamente ahora mismo, en el momento en el que estáis, ¿con cuántas personas cuenta el debate aproximadamente? O sea, entre redactores, colaboradores, toda la gente. Luego ya hablaremos un poco de lo que estáis haciendo ahora, un poco más plan de expansión, pero ¿con qué volumen de personal podéis contar ahora mismo? Estamos por encima de las 100 personas, 120, pero es verdad que hay que tener en cuenta que luego tenemos muchos colaboradores, fuera de colaborador puntual, y también tenemos al final delegaciones fuera. También, por ejemplo, tenemos en Bruselas una delegación que está en constante, que hay 4 personas en Bruselas, que para nosotros es muy importante tener en Bruselas nuestra delegación propia, tiene una delegación muy fuerte en Bruselas, y luego al final vamos teniendo nuestras delegaciones en regionales, en Comunidad Valenciana, en Madrid está integrada con nosotros, en Galicia, que se acaba de inaugurar. Y por ejemplo, estas colaboraciones puntuales, ¿a qué me refiero? Pues que por ejemplo ahora desgraciadamente hay guerra en Israel, tenemos una colaboradora en Israel, en Ucrania, cuando ha sucedido, pues este tipo de colaboraciones van surgiendo. Al final, oye, es un punto el que en cada sitio del planeta, cuando van surgiendo cosas, oye, el debate tiene su persona ahí también. Vamos a meternos ya un poco más en faena de partes más técnicas, luego volveremos un poco a la parte más romántica, por decirlo de alguna manera. Hablemos de audiencias, porque a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empezamos con vosotros es que, bueno, erais un medio que partís de cero, que teníais que hacerlo todo empezar desde un principio, pero sí que teníais muy, muy claro desde un principio el tipo de audiencia que teníais que trabajar y hacia dónde tenía que ir ese tema. Sois un medio, por el tipo de contenido, por el tipo de firmas que tenéis, que a priori podemos decir que tenéis un tipo de audiencia muy importante, que es lo que podemos llamar una audiencia madura, ¿no? Una audiencia de este tipo. Totalmente.
y sin embargo ahora se habla mucho de audiencias, la necesidad de captar audiencias jóvenes, etcétera. ¿Cuál es tu visión de todo el trabajo de audiencias que un medio como el vuestro te tiene que hacer dentro del contexto en el que estáis con otros medios? Al final, como dices, sí, nuestras audiencias no son jóvenes, son maduras, por así decirlo, tenemos perfiladas de más de 45 años, 45, 65, 45, más de 45, por así decirlos, y el nivel de hombres, mujeres está muy igualado. Es verdad que lo teníamos muy claro y es verdad que al debate, por ejemplo, le definen sus valores y al final siempre nos hemos cantado por ello. Es verdad que, y este debate es recurrente en los medios, el tema de las audiencias jóvenes. Yo, por ejemplo, en mi opinión, siempre en las audiencias jóvenes en relación con los periódicos, esto de la captación, los jóvenes tienen que venir a los periódicos, ¿qué podemos hacer? Siempre surgen muchísimos debates a esto. Tienen que venir, tenemos que captar jóvenes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que vengan a leer nuestro periódico? Y al final es que no tienen que venir ellos. Los jóvenes no leen periódicos en su mayoría, los jóvenes no leen periódicos. Al final somos nosotros los que tenemos que ir donde están los jóvenes. Los jóvenes están en otras plataformas. No digo que no haya que estar ni que tengamos que ofrecerles la información disponible, pero al final si los jóvenes no están en los periódicos y los jóvenes de hoy en día se informan a través de otras plataformas, somos nosotros los que tenemos que estar ahí. Al final nosotros, por ejemplo, nuestra apuesta es estar donde están ellos e informarles de la manera que se informan ellos, en el formato que se informan ellos y adaptarnos a su lenguaje y a sus formas de comunicación. Pero no podemos obligar oye, es que no te puedes informar de esta manera y tienes que venir al debate a leer las noticias como lo hace el resto de la población. Cada nicho y cada segmento de población se informa de una manera. Siguiendo con el tema de audiencias, efectivamente tenéis unas audiencias muy marcadas, es decir, muy específicas ya y que conocéis muy bien, y en esa parte de ese contenido que vosotros generáis a través del periódico y que tenéis que distribuir de manera muy descentralizada en plataformas, etcétera, entiendo que buscáis ya un trabajo mucho más de que verse sobre la calidad más que la cantidad en ese sentido. Uh-huh. Explícanos un poco cómo enfocáis, o sea, cómo tenéis el equipo de redes, es decir, con qué tipo de equipo trabajáis y cómo enfocáis lo que es el esfuerzo de producción de contenido que vaya a ir a redes sociales. Uh-huh. Hay un equipo de redes que también cae sobre mí, pero lo lidera Paula, ¿la conoces? Uh-huh. Y al final, sí, nos centramos, somos además unos locos de cuidar la calidad, cuidar los copies, y sí, desde el inicio intentamos estar en todas las redes, pero no a cualquier precio. Es decir, nosotros no replicamos y no hacemos una distribución de decir, vale, ha salido esta noticia, venga, ponla en todas las redes, pon lo mismo en todas las redes. Al final cuidamos mucho y curamos mucho lo que seleccionamos para cada red. Y de hecho luego somos bastante locos de los datos para ver qué funciona, qué no nos funciona, cómo lo tenemos que cambiar, qué está pasando en esta red, que ahora prima más el vídeo, los reels. Entonces al final esto lo curamos mucho. Esto en cuanto a redes, pero luego en cuanto a calidad y cantidad, si al final nos vamos en cuanto a distribución, calidad y cantidad, yo creo en cuanto a periodismo, a periódico, yo creo que hay que trabajar a dos velocidades, porque un periódico debe producir muy poquito, pero a máxima calidad, o debe producir mucho contenido. Oye, hay que adaptarse, debe también producir bastante, porque lo siento, las reglas del mercado mandan, y si produces 5 piezas al día y tienes a todos los redactores elaborando mega reportajes de la LS, muy bien, pero es que son tu modelo no funciona. No vas a ingresar nada, nadie te va a leer, vas a ser insignificante para el dios Google que nos marca a todos los periódicos del mundo, y no va a funcionar. Entonces creo que hay que buscar el máximo equilibrio entre calidad y cantidad. Has mencionado un poco así de pasada que sois unos locos de los datos. O sea, sí, pero bueno, tú como analista... Eso viene de sí. Somos unos puros locos de los datos. En la parte de datos yo entiendo que evidentemente en todos los medios es importantísimo, es ya crítico, es una parte fundamental para todos los medios digitales, pero
entiendo que aún mucho más en un medio que lleva muy poco tiempo y que necesita ir cubriendo, ir quemando etapas e ir cumpliendo objetivos poco a poco que vayáis dando, ¿no? En esa parte del trabajar los datos, ¿cómo aplicáis también cómo os ayudan los datos para el trabajo periodístico con los propios periodistas en ese sentido? ¿Qué enfoque le dais con la parte de datos? A nivel de datos, justo lo que al final te decía, más por mí, que soy un loco de los datos, me gusta medir todo. Medir todo también siempre que se vaya a aprovechar, porque a veces dices, oye, hay que medirlo todo, vale, pero vas a accionarlo de alguna manera. Es decir, si no lo vas a tocar y no te va a servir de nada ese dato, no lo midamos, es decir, vamos a medir con lógica. Y en cuanto a medición, lo hacemos para todo, tanto para periodistas, para equipos de vídeo, para equipos de redes, para cuadros de mando a dirección general. Entonces, es verdad que intentamos evangelizar, también esto es más desde la parte de data y de analítica que también está en mi equipo. Con los periodistas hay que evangelizar, que aprendan a través de los datos, cosa que antes no se podía hacer en papel. Antes el único dato que había iba a decir cuando existía, pero no, afortunadamente todavía existe. Pero cuando solo nos manejábamos con papel, solo sabíamos que había tiradas de 55.000 ejemplares y hasta ahí, pero no sabíamos cuántos habían leído mi noticia que había escrito. Entonces no sabíamos nada más. Eso es como muy evidente, pero es así. Es decir, ya los que estamos acostumbrados al entorno digital nos cuesta mucho, ¿no?, entender eso. Pero claro, es verdad. Es decir, ahora tú tienes ya el dato, pues eso, de cada pieza, de cada contenido, cómo está funcionando, qué tipo de audiencia puede tener. Pues claro, en aquel momento en el tema del papel, pues no... Claro, me imagino que se moverían por otros baremos, entiendo. Y ahora también es una de las ventajas de solo tener un medio digital, porque es verdad que a los periodistas yo intento siempre intentar entenderlos. Cuando hay papel, a muchos todavía les tienen ese misticismo de no, yo quiero en papel, yo quiero tal. Oye, pero si es que en digital te van a leer mucha más gente, hombre, que te van a tal. Bueno, siempre hay ese periodo de evangelización, esa parte de evangelización. Y al final con los datos es que pueden saber todo. Pueden saber desde cuánta gente les ha leído, desde dónde les leen, qué tipo de temas les están leyendo más, cómo están titulando, qué titulares muchas veces. Al final hay noticias que son la repera y no las leen por un simple detalle. A lo mejor el titular ha sido demasiado engorroso o demasiado farragoso y no les han leído. Entonces, ese trabajo hay que hacerlos con ellos, verlos con ellos. Por ejemplo, nosotros, por poner un simple ejemplo de muchas cosas que hay, todas las secciones, autores, tienen además de la herramienta, tienen sus propios informes para recoger ese aprendizaje, recoger temáticas que les funcionan, recoger al final titulares que al final pueden poner. Y luego, por no hablar, porque al final casi daría para otro podcast, de inteligencia artificial, cosas que también nos inventamos ahí dentro. Luego te preguntaré si me cuentas algunas cosas, pero según ahora me ibas hablando un poco, pues eso, de la aplicación del dato, del uso de los datos con lo que es la propia redacción. Y ahora que hablabas del tema del papel y eso, me salía una duda, una curiosidad de que es de todos los redactores que actualmente tenéis, si tú más o menos tienes en la cabeza, en tu cabeza de datos o lo que tengas por ahí, ¿qué volumen de redactores de los que tengáis son redactores que han vivido el papel o redactores que no han vivido ya el papel, sino que vienen del entorno solo digital? Entiendo que tenéis muchos redactores que sí que han vivido el papel, ¿no? Sí, por ejemplo, han vivido, muchos de ellos han vivido el papel. Al final, sabes que tenemos creo que son uno de nuestros pilares, que es la sección de opinión. Es que está Luis Ventoso, Ramón Pérez Mauta, Girauta, Usia. Al final, todo ello obviamente vienen del mundo del papel. Vienen del mundo del papel, y periodistas potentes como Ana Martín, María Mardo, es decir, todas han vivido el papel. Pero sí que también hay muchísimos jóvenes que lo único que han vivido en su etapa es el digital. La verdad que es muy... A mí siempre me genera mucha curiosidad esa mezcla ya en las redacciones de redactores que no han conocido ya el papel, o sea, que vienen ya del mundo digital,
y esa convivencia y esa manera de trabajar que puedan tener con periodistas que han estado muchos años. No, y es curioso, y esto que te he comentado, de cuando dices la curiosidad, dice, no, siempre solo querían aparecer en el papel, a los jóvenes les parece algo de muy anecdótico. Sí, desde luego. También me imagino que un tema muy interesante a nivel de redacción es esa mezcla ya entre, bueno, sois un medio digital, sois un periódico, por decirlo de alguna manera, pero ya tenéis audio, ya tenéis televisión. Eso a nivel interno entiendo que también debe generar dinámicas en los que se genera mucha actividad, ¿no?, dentro de la redacción, ¿no? Y no es una redacción tan estática, sino que puede generar muchas sinergias, ¿no?, en toda esa parte del trabajo del redactor. Sí, al final, por ejemplo, nosotros tenemos un departamento de audio y multimedia, que es algo que desde el inicio se le dio mucha fuerza, y en una redacción como la nuestra, que al final es un proyecto en el que se le ha dado toda la potencia a la redacción y se han eliminado, como al final suele pasar en otros grupos, se han eliminado muchísimas otras capas de la cebolla, por así decirlo. Es muchísimo más ágil todo. Entonces es muchísimo más fácil, es verdad que al final, como has estado en otra redacción, es muchísimo más fácil trabajar, que el de vídeo lo llames y te diga, grábame esto, grábaselo a redes sociales, o llamas a un periodista, uno de vídeo, uno de redes, hazme esta noticia que la necesito ahora mismo. Los flujos son súper ágiles y son súper importantes para cualquier medio. Yo creo que cualquier medio de hoy en día que quiera aspirar a esa inmediatez, y que al final las noticias hoy en día son muy consumidas por la parte visual o la parte de audio, debe aspirar a eso. Me imagino que es importante, sobre todo, trabajar mucho la inmediatez sin dejar la calidad, Eso es. Sí, sin dejar de que sea con calidad. Vayamos un poco al momento actual, ¿no?, en el que estáis. Nos has dicho que, bueno, en estos 2 primeros años habéis ido cumpliendo un poco esa hoja de ruta que os tenéis establecido. En términos de audiencia, pues habéis ido pues llegando a las expectativas que os habíais planteado. ¿Cuál es el momento en el que estáis ahora? Parte de expansión, ¿cómo os estáis expandiendo? ¿Cuál es vuestra idea? Parte de nuevos productos, de nuevos verticales. Cuéntame un poco. Ahora mismo, hemos llegado a un punto en el que tenemos que seguir haciendo marca. Por supuesto, vamos por encima de nuestras expectativas, y hay dos puntos encima de la mesa, que es el debate quiere seguir aspirando a lo máximo. Ya simplemente por ranking estamos entre los grandes, pero queremos seguir creciendo. Entonces, de ahí la lógica de expansión territorial. Entonces, hemos iniciado un periodo de aperturas de delegaciones regionales, que al final nos dan 2 puntos. 1, audiencia, y 2, que cada rincón de España te conozca. Al final la información hiperlocal es fundamental hoy en día. Oye, yo soy de Alicante o yo soy de Ciudad Real y me interesa saber qué ha pasado en mi ciudad, en el pueblo de al lado. Ese tipo de noticias son súper potentes para los portales. Es decir, nosotros, por ejemplo, los estamos creando de cero, estos portales. Es verdad que es un ritmo más lento a que vayas a un portal que ya existía de Alicante y le digas... Es lo que te iba a preguntar, ¿no estáis integrando medios que ya existían a nivel local? No estáis en ese proceso, sino que partiendo otra vez desde cero, eso es. ir creando diferentes... No estamos cogiendo el atajo rápido, por así decirlo, me compro el portal de Alicante que ya existía y me lo agrego. Hombre, entiendo que eso, a nivel técnico me refiero, en el proceso de integración debe ser mucho más sencillo también. Es decir, como partir de cero, o sea, no tenéis esa dificultad de tener que integrar un portal que no tiene nada que ver con el vuestro, que no... Sí, a ver, a nivel técnico es más sencillo, pero la fórmula fácil es decir, oye, este portal que tiene X usuarios y que sobre todo hay algunos buenos, algunos malos, pero uno que ya tiene su audiencia fidelizada de X provincia o X región, esa es la fórmula fácil. Pero bueno, nosotros vamos siguiendo y avanzamos. ¿Y en el tema verticales tenéis pensado algo? Sí, seguimos al final tanto con verticales temáticos, que bueno, ya tenemos salud, defensa, motor y demás. De hecho, por ejemplo, motor, que ha sido un gran descubrimiento, está liderando ahora el ranking de motor. Y luego, por ejemplo, con la parte que te decía, esta es la parte de expansión de audiencia, y luego, obviamente, a los que nos están siendo leales y fieles al debate, también les tenemos que dar. Entonces,
para afrontar el futuro. A todos estos estamos con nuestro próximo área de registro, vendrá un área de registro que aún no la tenemos y en el que ampliaremos, muy bien, pues tú eres registrado, tú nos estás viniendo, te vamos a dar ciertas ventajas simplemente por registrarte. Esto perfecto. Entonces ya no es solo por nosotros, sino porque al final, como sabes, las famosas cookies se nos está cambiando todo. Se está cambiando todo, entonces también es parte por el ecosistema hacia dónde va, todos nos tenemos que adaptar. Interesante eso que has dicho, el registro. Ahora nos meteremos un poco en el modelo de cuál es vuestra idea, cuál es vuestra filosofía en esa parte. Bueno, vamos a meternos ya, si quieres, en la parte de modelo. Vosotros sois un medio que desde el día 1 decidisteis no entrar en modelos de suscripción, ser un periódico 100% abierto para cualquier tipo de usuario. Cuéntanos un poco el por qué, cuál es la estrategia que seguís, y más en el contexto en el que sí estamos viendo que la gran mayoría, hay un gran número de medios que están, si eran 100% públicos, estaban abiertos, están migrando un poco hacia modelos de suscripción dinámicos de los diferentes tipos, pero vosotros seguís manteniendo la idea, aunque ahora me has dicho que ya vais a empezar a trabajar un poco el registro, pero que estáis siguiendo con la idea de que sea un periódico 100% abierto. Cuéntame un poco cuál es vuestra estrategia. Nuestra idea sigue siendo la gratuidad 100%, y al final no ir hacia un modelo de suscripción. La suscripción al final, salvo algún caso puntual llegó post pandemia a España, pero nosotros no lo vemos como un negocio posible para nosotros. Es verdad que para nosotros nosotros apostamos más por el modelo publicitario y la diversificación de ingresos, como pueden ser eventos, otro tipo de fuentes de ingresos que creo que al final también son posibles para los periódicos. Pero es verdad que en suscripción yo creo que al final el resto de medios lo van viendo. Se empezó muy 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 fuerte y han visto que poco a poco tienen que reblandecer o ablandecer el muro, porque yo creo que al final cada mercado es un mundo. Es decir, nosotros no somos Estados Unidos, es decir, no podemos equiparar y decir esto funciona en Estados Unidos, aquí va a tener que funcionar, o esto está funcionando en Dinamarca, que funcionan, y aquí va a funcionar. Desafortunadamente aquí, hace muchísimos años, cuando se lanzaron las primeras webs de medios y demás, acostumbramos a todos a que todo era gratis. Y no todo tendría que haber sido gratis. Entonces esa marcha atrás es muy dura y yo creo que, por no decir, imposible. El otro día en otro podcast que estuvimos con Pepe Cerezo, a mí me contaba una cosa muy interesante, que era ese concepto del registro, ¿no? El por qué han sufrido tanto los medios en esa parte del registro, y luego como una consecuencia el ir hacia los modelos de suscripción, y me lo comparaba con las plataformas, ¿no? Si nos tiramos 10 años para atrás, etcétera, cuando empezamos todos como usuarios a utilizar redes sociales, en el fondo uno pensaba, para utilizar una red social, aunque sea gratuita, te tienes que registrar, sí o sí. Y lo dábamos todo por hecho. ¿Verdad? Era algo normal. O sea, te tienes que registrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea. Mientras que en ese mismo momento seguíamos consumiendo el contenido de un medio sin necesidad de... Pero es que ahora hasta en un medio te cuesta hasta dar un mail, que dices, oye, que es un mail que lo doy en una red social. Por eso digo que si ya cuesta el modelo de registro, que lo único que te están pidiendo es un email, y encima te tengo, oye, que es que para un mail me tienes que ofrecer unos juegos, es decir, unas ventajas adicionales por un puro mail, ostras, pues que te tendré que ofrecer para que encima me pagues. Es decir, hace poquito ha llegado también una capa que todos habrán visto del consentimiento de cookies, en el que, oye, ya que quieres navegar sin publicidad personalizada, pues haz un donativo, porque es que si no, ¿de qué vivimos? Y bueno, se ha puesto ahorita en el cielo y es como, oye... Sí, me imagino que un poco todos los que están hablando sobre suscripciones, ha habido esa fase de esos primeros años en los que todos se han subido un poco al carro de empezar en modelos de suscripción, y al final entiendo que la tendencia es un poco esos modelos de suscripción tienen que ser muy sostenibles, o sea, si no tiene mucho sentido. Tienen que ser muy sostenibles, y al final hay que tener en cuenta, yo creo, nosotros al final, si vas viendo lo que te contaba, es un modelo muy, muy lean y con poca estructura, una base de periodistas, pero muchos servicios externalizados o muchos puestos que ni existen. Pero al final un modelo de suscripción, si es puro de suscripción,
tiene que generar muchísimos ingresos para mantener mastodontes como los grupos editoriales que existen hoy en España. Y eso es imposible. Sí. Abramos otro melón con la parte de data, con la parte de medición, en la que en el ecosistema en el que nos movéis todos los medios aquí en este país, la parte de la medición del medio, sí o sí, guste o no guste, sigue siendo clave, importante. ¿Qué opinión tienes tú? O sea, explícame tú un poco qué opinión tienes ahora mismo del actual escenario en el que estáis, un poco también confuso a los que lo vemos desde fuera, de Comscore, GfK, es decir, esa situación ahora mismo que estáis unos con unos, otros con otros, ¿qué visión tienes tú de eso? Bueno, al final, también por poner en contexto, GfK vino hace 2 años, al inicio de 2022, a ser el medidor oficial, el que sustituía a Comscore, aunque Comscore sigue existiendo y tiene sus clientes. Y es verdad que todos los medios teníamos depositada la esperanza en GfK, como que venía a suplir las carencias del anterior medidor y a solucionar muchos problemas que existían. ¿Qué ha ocurrido en estos 2 años? Ojo, al final lo estoy viviendo desde dentro porque estoy en el comité. No por ello, al final, ni mucho menos voy a ser defensor, más bien al contrario. Que muchos de los problemas no están resueltos, están aún por solucionar. Es decir, muchos problemas como, oye, es que no se podrían los portales agregar de una forma tan fácil, porque yo entro a tal periódico y tiene mil agregaciones hechas, un portal de videojuegos que no pone ni su nombre prácticamente arriba y la gente es que no sabe que está entrando a ese periódico, ha entrado a un portal y ese tráfico me lo puedo sumar. Es decir, hay determinadas prácticas que se permiten y deberían revisarse, o determinadas mediciones que aún quedan por integrarse. Un ejemplo, ahora mismo hay muchísima gente que consume YouTube. Hay muchos canales potentes de medios o periódicos o incluso un A3 Media de turno. Al final, en esos rankings, por el momento, no se suma ese tráfico, pero es que hay gente que solo lo consume en YouTube. ¿Debería sumarse o no debería sumarse esa audiencia? Es un dato enorme, entiendo, claro, y cada vez va subiendo exponencialmente todo ese consumo. Al final llego a casa y ves a tus chiquillos en YouTube. Al final, esa audiencia, para este ranking, que es el medidor oficial del mercado, debería sumarse. Entonces, claro, hay determinados puntos y fricciones que están aún por solucionar y llevamos 2 años de medidor. Entonces, obviamente, siempre hay que darles un margen de confianza porque acaban de llegar al sector. ¿Eres optimista en ese sentido o crees que se puede ir avanzando en eso? En eso estamos y en eso debe estar el GfK, que es el responsable de esto. Pero al final el tiempo dirá y si no se llega, pues en esa parte hay una cuestión de fondo que los que llevamos ya un tiempo trabajando con los medios, no me gusta decir que lo hemos ido sufriendo, sino que lo hemos ido viviendo, ¿no? de forma conjunta, que es toda la parte de ese análisis de qué era lo que analizábamos y cuáles eran nuestros KPIs dentro del medio. Tú, que también has trabajado en otros medios antes de en el debate, también lo has vivido. Si tiramos de 10 años hasta aquí ahora, hace 10 años pues un KPI protagonista en todo esto era el tráfico, la generación de tráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de KPIs son los que tú crees que ahora mismo son o deberían ser los más importantes a la hora de analizar el consumo del contenido de noticias? Depende a quién le preguntes, porque si le preguntas a la parte publicitaria, te va a decir siempre que la audiencia, los usuarios únicos, según estos rankings, qué usuarios únicos hemos hecho o qué audiencia diaria hemos hecho. Entonces, el sector, que venía a cambiarse y a mirar más la calidad, que es al final lo que nos debe primar a los medios. Vale, tienes tanta audiencia, pero ¿cuánto es de calidad? Es decir, qué minutos se pasan en tu web, qué lealtad tienen, la duración de la visita, al final, qué tasa de rebote tienes en tu web. Eso es lo que de verdad debería mirarse, pero al final todo va al navegador, al usuario. Entonces, esto, por ejemplo, debería variar. Por eso digo que esto es la parte publicitaria. Luego a nosotros por dentro, por ejemplo,
nosotros internamente, más allá de, oye, nos vamos superando en audiencia, para nosotros es hiper importante el tráfico directo. ¿Qué es el tráfico directo para un medio? Aquellos que vienen solo porque han puesto el debate en el navegador o porque lo tienen guardado en favoritos, es decir, no vienen de un externo, no vienen de un tercero, no vienen de una red social, no vienen de Google, no vienen de tal. Entonces, eso es hiper importante, vital para un medio que crezca siempre. La mayoría no consiguen, es lo más difícil, hacer crecer, porque al final enganchar a alguien para que tú seas su medio de cabecera es difícil y complicado, pero esa es la pieza clave para que tú como medio sepas que estás creciendo de una forma sana. Porque esos al final consumen casi el 60-70% de las páginas vistas. Entonces, para mí esa es una pieza esencial. Y luego, por ejemplo, eso nunca se miran, salvo los analistas o los que estamos en el medio, que damos y decimos, oye, que en tráfico directo tenemos que subir, que tenemos que hacer esto para subir y demás. Entonces, por eso digo que... Es interesante lo que cuentas de que cuando analizáis el dato o cuando establecéis los KPIs, que claro, dependiendo de qué parte de vuestro propio medio, qué parte de negociado, qué parte de departamento, para unos es más importante una cosa que la otra, ¿no? Luego al final has de tener una visión de conjunto y verlo por ahí. Bueno, vamos ya llegando un poco al final de la conversación, pero al principio has comentado un tema que a mí me gustaría que me explicaras si estáis haciendo algo, que es como el tema de todo el 2023 y mucho me temo que del 2024, y es una de mis pedradas últimamente, en las que intento leer muchísimo sobre ese tema. ¿Estáis haciendo algo con la inteligencia artificial? Sí. Yo creo que al final, como todos los medios, bueno, espero que todos, o algunos todavía no habrán llegado, todos estamos integrándola de una u otra forma o metiéndolas en nuestro lab para hacer pruebas. Nosotros, ¿de qué forma la estamos integrando? De múltiples. Ahora mismo estamos trabajando en fórmulas, por ejemplo, en la parte de diseño, en las que les sugieren imágenes, les sugieren vídeos. También tenemos una herramienta que nos ayuda con los titulares. Imagínate, te pongo un ejemplo. Esta noticia ha puesto determinado titular. Nuestra herramienta de inteligencia artificial, una herramienta que al final disponemos de ella, empieza a sugerirte otros titulares alternativos, unos que funcionarían en la home, otros que funcionarían en Discover. Te empieza a añadir ese tipo de titulares vía inteligencia artificial, perdón. Entonces, a partir de ahí vamos pudiendo construir cosas, incluso análisis de la propia noticia para analizar si le gusta a Google. La inteligencia artificial te dice, oye, el artículo, a nivel de contenido es bastante mejorable, está compuesto de pocas fuentes, deberías refrendarlo con más. Este tipo de cosas, la inteligencia artificial te lo dice. Y luego, si me hablas a nivel de elaboración de contenidos, va a ser muy útil. Nosotros, por ejemplo, estamos ya haciendo alguna prueba, pero si me dices, ¿estáis elaborando contenido por inteligencia artificial? No, todavía no lo estamos lanzando. Yo creo que en ese tema, como lo decía en otro podcast, creo que todavía estamos en el momento en el que hay muchas más incertezas que certezas, porque todos nosotros nos hacemos muchas más preguntas que respuestas que tengamos en esa parte. Sí que entiendo que en la parte de medios ya es evidente que va a ser un elemento importante y que eso va a ir creciendo poco a poco y que dependerá y tendremos que ir viendo también eso cómo encajarlo, ¿no? Porque una pregunta que te quería hacer, yo he asistido a un par de conferencias sobre ese tema y en el contexto del mundo periodístico y de los medios, como en otros ámbitos de la sociedad, existe una cierta inquietud, llámale laboral, profesional, ¿y esto hacia dónde nos va a llevar? ¿Tú notas un poco esa inquietud dentro de la gente, de los periodistas, de los redactores? ¿Notas que la gente esté preocupada o la gente todavía, vamos a ir viendo? Yo creo que también es genética española vamos viendo. Vamos a ir viendo por dónde va la cosa. Como decía un amigo, vamos comentando. Sí, no nos estresemos con esto, ya llegará el momento, no me estreses. Sí. No, inquietud cercana no veo. El tipo de noticias, es decir, las noticias que hace la inteligencia artificial,
pues sí, vamos a decirlo, supera a muchas personas. Lo que sin duda hay que mejorar, y esto lo ha dicho el propio Google, son las fuentes. Es decir, falla muchísimo en muchísima información de la que da. Entonces, al final, sin duda, esa información y todas las noticias que elabora tienen que ser revisadas y revisadas si en algún momento se quieren lanzar. Entonces, todavía está por pulir. Bueno, pues iremos viendo durante todo este 2024 cómo va evolucionando. Y a mí la verdad que es un tema que me apasiona, pero que sí que me genera muchas incertezas y muchas inseguridades, ¿no? Al final toda esta inquietud de inteligencia artificial, que no aplica solo al periodismo, aplica a todas las facetas, a todas las profesiones. Yo creo que al final cualquier profesión que al final tú destaques por algo no te va a sustituir, no va a ser capaz de sustituirte, pero en profesiones más rutinarias y tal sí que te va. Creo que va a ir un poco por ahí, los tiros por ahí. Bueno, ya vamos acabando, si quieres, Julio. Te voy a meter en un compromiso que no te había avisado, y es que hemos ahora cogido un poco la práctica de a cada invitado os vamos pidiendo. Hemos creado una playlist en Spotify y estamos metiendo canciones que nos sugieren todos los invitados. No te voy a pedir la típico de dime tu canción preferida, porque nos podemos tirar aquí 2 horas pensando o lo que sea, sino una canción que se te venga a la cabeza porque te apetezca que podamos meter en la playlist y sin ningún tipo de... O sea, nos está saliendo una playlist muy ecléctica, muy variada. Por eso te digo. Tampoco hace falta que lo argumentes mucho, ¿eh? No puede ser. Mira, te voy a decir... Bueno, ya estamos en febrero. Iba a decir Enero en la playa. Enero en la playa de La Fe y las Flores Azules. Bueno, ha sido una canción tranquila. ¿Sí? Sí. No tengo ni idea. Luego me voy a meter, lo voy a escuchar y la meteremos en la playlist, ¿vale? Oye, pues nada, yo creo que vamos a acabar ya. Yo por mí seguiría. Seguiremos. Ya cuando nos vayamos oyendo seguiremos hablando. Hay que decir que hemos estado una hora antes hablando. Sí, como siempre que nos pasa, siempre que estamos, nos ponemos a hablar y se nos pasa el tiempo. Pero bueno, habrá tiempo. Sí que me gusta. Posiblemente te propongamos participar en algún otro podcast, pero ya más tipo tertulia, con algún otro colaborador y eso, para que podamos hablar y compartir muchas opiniones, y a partir de ahí, pues nada, esta es tu casa. Ya que yo de vez en cuando voy a la vuestra, pues tú ya puedes venir aquí, ya nos tienes ubicados. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y nada, a partir de ahí seguimos en contacto. Nada, un placer, nos vemos. Vale.